aprendizaje se viene. Vamos a hablar del aguinaldo. Estamos a tiempo porque en la quincena suele ser el pago de este sueldo extra. Algunos dicen que es un regalo, otros dicen yo trabajé todo el año para esto, esa platita que estamos esperando. El aguinaldo. Está con nosotros la querida Luciana Duarte. Ella es contadora, administradora, coaching y amiga de la casa. Hola Luciana, ¿cómo estás? Te paso la mano, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy, bueno, vamos a hablar de plata nuevamente. Qué felizmente, gusto. Sí. Felizmente. Y estamos en el mes de diciembre, Luciana, donde vos sabes que la gran expectativa está sobre el aguinaldo. Y ahí lo que ya te pregunto luego, ¿está bien tener mucha expectativa sobre eso, esperar esa plata, estar pensando ya qué vamos a hacer con ese dinero o cómo tenemos que tomarlo? Lo ideal sería sí, estar pensando, pero más que nada de una forma más objetiva. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? ¿Qué me conviene hacer con ese dinero? Y eso va a depender según mi realidad financiera. Si tengo muchas deudas, si no tengo deudas, si tengo ahorros, si no tengo ahorro, qué necesidades tengo, cuántos años tengo, ¿verdad? Porque también eso es muy diferente si yo estoy saliendo recién del colegio y es mi primer trabajo, así tengo 40 años y una familia, ¿verdad? Entonces son diferentes temas que hay que tener en cuenta a la hora de decir qué vamos a hacer con ese dinero. Exacto, sumamos también acá a Amparo Velázquez, que se suma al sofá. Luciana, y te planteo, y Amparo también, ¿verdad? ¿El aguinaldo es un regalo o ese de dónde sale? No, eso es una obligación que tenemos como que recibir, o sea, la empresa nos tiene que pagar sí o sí, y ahí se entra la complejidad que siempre pasa. Si yo soy independiente, si yo tengo un emprendimiento, nadie me paga aguinaldo, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, como yo soy mi propia empresa, claro, me tengo que encargar de pagarme un aguinaldo, hacer una provisión como hacen las empresas justamente, porque yo también me merezco un aguinaldo. Y ahí entra licenciada, doctora, todas las cosas. Si nosotros somos nuestra propia empresa y no cobramos como de por ahí las personas que tienen, o sea, son empleadas, ¿verdad? Sí. Vinculadas directamente. Entonces, ¿qué conviene? Empezar cada mes y guardar un poquito y decir, este va a ser para mi aguinaldo, este 10%, aparte otra vez de lo que sería el ahorro que vos siempre recomendás, claro, que hagamos por lo más poco que nos sobre de nuestro sueldo. Sí, lo ideal sería que primero yo me fije un salario, o sea, yo debería cobrar este dinero y ahí me preguntan, ¿y cómo yo me fijo ese salario? Bueno, ¿cuánto le pagarías a alguien porque haga ese trabajo? Sí. Entonces ahí yo sé, vamos a suponer, no sé, 3, 4 millones de guaraníes, dividido entre 12 y hago ese ahorro mes a mes. Y hoy en día tenemos las opciones del ahorro programado que casi todos los bancos cooperativas tienen, entonces yo voy depositando ese dinero todos los meses. Entonces, como emprendedora, profesional independiente, también puedo tener mi aguinaldo. Qué bueno. Y es más, chicas de la oficina, como me escuchan hablar de esto tanto, ellas se hacen su propio aguinaldo otra vez. Ellas cobran su aguinaldo y otra vez ellas tienen su ahorro para su propio aguinaldo que ellas se pagan. Me encanta. Y ahí, una vez que ya tenemos el aguinaldo, ¿verdad? Ya hablamos de los independientes, de los que tienen relación de dependencia en la empresa, llega ese aguinaldo de 2,5 millones, 3 millones de guaraníes, el promedio del sueldo mínimo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ese 3 millones, voy a poner ese número redondo, 3 millones. ¿Cómo lo que hay que dividir? ¿Cuál es lo que es la fórmula para sentir que le sacamos no realmente es para asado, provecho? No es para farrear. Claro, ¿cómo hago para sentirme satisfecho de alguna manera con esa platita extra? Bueno, ahí está lo principal. ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi condición financiera en este momento? ¿Tengo muchas deudas? Te diría, bueno, vamos a ponerlas al día en caso que estén atrasadas. No tengo ni un tipo de ahorro. Bueno, capaz puedo empezar ya ese ahorro. Y también tener en cuenta que vamos a tener compras adicionales de salidas, de encuentros de fin de año, que los regalitos. Entonces también considerar un porcentaje. O sea, podría ser que, no sé, un 50% destinemos a las deudas que tenemos o ahorros. Y después, qué sé yo, remodelaciones de la casa, algo que necesite comprarme. Si es que yo tengo, licenciada, doctora, como decía Amparo, Luciana, te digo así de una. Si yo tengo muchas deudas, pero quiero, como te digo, sentirme satisfecho, en paz conmigo mismo con ese aguinaldo, ¿uso todito para pagar toda la deuda o tengo que apartar igual algo para mí, para ese gustito, para ese mimo? Yo creo que es importante separar un poquito para ese gusto. ¿Sí? Porque si no, no da gusto. Y cuando empieza la frustración, ahí empiezan más problemas otra vez con el dinero. ¿Cuánto? Y ese gustito, por más mínimo que sea, ¿cuánto considerabas? Teniendo en cuenta que el promedio de las personas siempre están muy ajustadas y tienen que su cooperativa, que su sobre el día muchas veces, claro, ¿verdad? ¿verdad? Entonces,
Y sobre todo, y si podés explicar por qué, Luciana, es tan importante dejar un poquitito, porque, o si no, pues, es como que trabajamos de balde otra vez, tanto esfuerzo, ¿verdad? Y no disfrutamos, y te genera también un resentimiento de alguna manera. Sí, así mismo. Lo ideal sería, bueno, vamos a suponer que podemos dejar por porcentajes. Un porcentaje directamente para las deudas en caso que estén atrasadas. Pues si tengo deuda y no están atrasadas, entonces tampoco es necesario. Un porcentaje, no sé, un 20% para ahorrar, un 20% para las compras que quiero hacer en fin de año. Y un 10% puede ser hasta para mí, o sea, un gustito para mí también, ¿verdad? Y ese otro 50% definir, ya sea para deudas o que por ahí quiero arreglar algo en mi casa. Más que nada, yo creo que lo importante sería que yo pueda ver, que yo pueda materializar lo que yo hice con ese aguinaldo. Porque ¿qué pasa? La gente dice, no sé qué hice con mi plata, desapareció, no sé en qué gasté. Entonces puede decir, no, yo cambié el aire acondicionado de mi casa. Yo me compré una computadora, yo me compré ese championcito. O sea, como que yo sepa qué hice con ese dinero, entonces cambia totalmente la actitud. Y hay gente que dice, yo mi aguinaldo voy a usar para viajar, por ejemplo, para irnos de vacaciones, ¿verdad? También. Entonces, conviene usar todo en el viaje, porque si es un 10% nomás, ahí esa ya no te da para un viaje, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esas cosas? Y yo creo que va a depender siempre de tu organización, cómo te fuiste organizando durante el año. O sea, si en el caso que vos ya tengas los ahorros, las deudas al día, estén cubiertas todas tus necesidades, no está mal tampoco que utilices todo ese dinero para viajar. Pero en el caso que yo esté con deudas atrasadas, estoy estresada, no puedo dormir porque tengo problemas económicos, es como que no tiene mucho sentido. O sea, yo tengo que hacer lo que me va a dar más tranquilidad a mí, según mi realidad. Y ahí me pareció muy interesante lo que dijiste, lo de también el aire acondicionado, pienso nomás en pintar la casa, esas goteras que estaban ahí rompiéndote a cada rato. Entonces, también ahí respecto al tipo de gasto que hacemos, ¿verdad? Sí. Hay que también sentarse un poco a analizar hacia dónde vamos a destinar esa plata, porque no es lo mismo salir a, no sé, darte un gustito, decimos, y salir, te vas a comer en un lugar caro, gastas muchísima plata, te compras ropa de repente, qué sé yo, que vas a usar los fines de semana, nomás como que pasa muy desapercibido. Sí. Es conveniente también que sea algo así tangible, como útil, más ¿verdad? Importante yo creo que sería. Entonces nos da una satisfacción, wow, trabajé todo el año, recibí esta plata que es mi aguinaldo por todo el esfuerzo que hice todo el año. Entonces gastar en algo que sea más significativo para mí, no ir nomás gastando y darme cuenta. Exactamente. Me gustó mucho lo que dijo ella, el tema desde el punto de vista psicológico y el tema de la frustración, ¿verdad? Sí. Que cuando vos ya te frustras, ya te enojaste, ya sentí que no usaste bien la plata, después la plata, dicen por ahí, ya no se halla con uno, ¿verdad? Exactamente. Se te va. No, pero aparte también es todo el año, todos batallamos para llegar, ¿verdad? Y justamente tratar de hacer ese malabarismo para que alcance para la familia con las obligaciones que todos tenemos. Y otra vez llega un momento en donde tenés una recompensa que no dejes nada para vos, no es bueno ni para vos mismo. Todo ser humano pues necesita esa dignidad de esto es, o sea, yo me esforcé, yo batallé, necesito un regalo. Exactamente. Un reconocimiento. Tampoco tengo que ser un mártir que tengo que, ¿verdad? Digo yo. Sí, cuando empezamos a poner sacrificio ahí es como que tampoco funciona. O sea, tiene que ser más. Yo hice un esfuerzo, o sea, puse una energía en trabajar todo el año, entonces voy a poner también una energía en saber, bueno, ¿a dónde se va a ir mi dinero? Yo tengo que decidir eso. Otra de las cosas que se plantea mucho, Mariano, y que la gente nos escribe, muchos... ¿Cuándo tengo que cobrar? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Porque cada empresa otra vez es diferente. Eso. Después también el tema del aguinaldo. ¿Es embargable? ¿No es embargable? Todas esas cosas también que la gente conozca, porque no todos tienen la información. Algunos tienen cuentas atrasadas hasta con los chicos. Tenemos acá muchísimos mensajes, así que Luciana... Sí, lo que dice el Código Laboral es que tiene que ser en diciembre, no tiene una fecha específica, sino que tiene que ser el último mes del año. No es hasta el 30. Claro, si en diciembre, entonces no es que tiene que ser antes del 10, antes del 15, no. Dice diciembre. Y la parte que no es embargable, o sea, el aguinaldo no se puede tocar. Por ejemplo, los bancos, si uno tiene por pago de salario, tienen un indicador que dice lo aguinaldo como para que no se pueda embargar nada de ese salario adicional, ¿verdad? Y digamos que todos tienen que cobrar, no importa si vos entraste en julio, en octubre o en enero o venís de hace 10 años.
el aguinaldo se cobra sí o sí de forma proporcional en el caso que no haya estado todo el año. Al decir no embargable, implica también temas judiciales. Exactamente, no se puede embargar nada. Ni para los chicos, ¿viste? Nada. La pensión, la pensión nada. familiar. Un par de previsiones. Sí. Puede fraccionar también el pago del aguinaldo, pero ese fraccionamiento ese pago fraccionado, debe darse en diciembre. Claro. O sea, de a 500.000 me pueden ir dando, pero Todo, el total pero todo en ese serio. dinero. En diciembre. Tiene que terminar sí o sí. O sea, No es que te van a pagar ahora 1 millón en diciembre y el otro millón allá por febrero o enero, no. Ya. Y otra cosa, a la hora de calcular el aguinaldo, los únicos montos que no incluyen son la bonificación familiar y los viáticos. Ok. Y acá alguien pregunta, como decía Amparo, estamos recibiendo muchísimos mensajes. 81011-030 dice: buenos días. ¿Cómo una empresa genera el aguinaldo? Pregunta lo que decía Amparo. Y acá habla también de las empleadas domésticas. ¿Se le tiene que pagar aguinaldo si Claro. es que trabaja? Pero atender lo que plantea, dice. Por si es día. que trabaja 2 o una vez a Ahí la no. semana, por ejemplo, O sí. para hacer labores O domésticas. jardineros también la misma cosa. Pileteros, gente que son jornaleros. Sí, la verdad que al prestar ese servicio igual corresponde pagar el aguinaldo. ¿Pero son independientes o sea, no hay una relación o de dependencia? Es como complejo, ¿Verdad? o sea, realmente es súper complejo y la verdad que el código no está tan elaborado en esa parte porque esos son servicios nuevos. Antes las domésticas, digamos, estaban de lunes a sábado, de lunes a domingo, prácticamente vivían en tu casa. Sí. Hoy ya no es así. Entonces ahí es donde se queda esa complejidad. ¿Corresponde o no corresponde? Y en mi criterio sí corresponde porque ellas están cumpliendo un trabajo subordinado finalmente. O sea, nosotros le estamos diciendo qué ellos tienen que hacer. Y cuando hay una subordinación, eso justamente siempre dicen en el Ministerio de Trabajo, corresponde porque yo soy subordinada a una persona. En cambio, por ejemplo, si vamos a decir, yo soy contador, vos no me decís a mí lo que yo tengo que hacer. Entonces yo sí soy independiente. Ok. Entonces eso es lo que es demasiado complejo Ya. porque no está tan claro, digamos, para muchas personas y tampoco en el código como te digo, porque esto es prácticamente nuevo, ¿verdad? Finalmente son jornaleras, si le vamos a poner con ese nombre, ¿verdad? Pero sí correspondería. Pero sería muy importante en este caso, Mariano, que vayamos también al marco de la ley, ¿verdad? Sí. De por ahí podemos pedir a los compañeros de producción Que es ley que nueva. venga. Por eso, ¿verdad? Porque si bien lo que corresponde, pero lo que decimos nosotros que claro que sí, porque es una persona que Sí. viene y nos ayuda y todo, ¿verdad? Pero al no estar todos los días, ¿será que contempla Y no hay nada la como legalidad? contractual tampoco, Claro, o sea, porque a veces te dicen, no vengo, Sí. no, hoy Claro, esta semana es no me complejo, voy. Entonces ese queda sí. como una laguna medio extraña. Me acuerdo más que hace pocos años Entonces- que se estaban manifestando las domésticas y todo lo demás para la legislación justamente. Bueno, quiero aprovechar el tiempo porque Luciana no sabe cómo es esto de la tele. Voy a usar mi aguinaldo, ok, le voy a sacar provecho, feliz, contento, Todo. chocho de la vida, termina el 2025. ¿Cómo encaro el nuevo año? O sea, ¿cómo proyectamos ahí financieramente Claro. un nuevo año donde vos sabes, termina Hoja cero. Claro, termina 2025, comienza 2026, nuevo objetivo, nueva meta, todo es nuevo. Sí, todo nuevo. Bueno, lo ideal sería primero definir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parada hoy? ¿Cuál es mi situación financiera? ¿Cuáles son mis objetivos? O sea, yo tengo que saber también, bueno, ¿qué yo quiero para el 2026? ¿Qué objetivos económicos tengo? ¿Quiero viajar? ¿Quiero estudiar? ¿Quiero capaz hacer otras mejoras en mi casa? Si tengo hijos, también proyectar un poco lo que sería la vida de Ahí ellos. proyectamos a 6 meses, un año a 5 Claro, años. voy viendo, lo ideal sería por lo menos el año, para no irnos tan lejos, ¿verdad? Pero bueno, en base a eso, entonces yo digo, bueno, ¿y qué hábitos financieros yo tengo que mejorar para poder lograr todos esos objetivos que yo me estoy planteando? ¿Cómo estoy gastando? Hay compras impulsivas, compras... Ese voy a hacer el año No, que y viene. el tema del colegio, los gastos, para nosotros es súper importante. Yo, por ejemplo, todos los años, en diciembre, o sea, yo empiezo mi ahorro programado para pagar al año siguiente la matrícula del colegio, porque es casi Sí. un poco Pago más grande. de una cuota Sí. más del colegio. Sí. Entonces yo ahora este fin de diciembre voy a Para recibir el todo lo siguiente, que se claro. me debité automáticamente para poder pagar y no sentir. Yo creo que esas cositas que nos dan, esa facilidad que nos dan los bancos, hay que usar, Hay porque que el tema del colegio es mortal. Sí, aparte tenés los útiles, tenemos todos los uniformes, o sea, hay un montón de gastos que entran de golpe también. Entonces, como que si esa planificación no está bien hecha, voy a volver a lo mismo, no me alcanza, no llego.
Y aparte también, como dice Amparo, capaz pagar toda, o sea, la matrícula de una vez me va a forzar. Entonces, si yo voy separando un poquitito, va a ser mucho más fácil. Prever y proyectar. Exactamente. Bueno, Luciana, la querida Luciana Duarte con nosotros hoy en este, como decíamos, cierre de año. Seguro va a seguir viniendo para planificar el 2026 juntos. Yo, ¿sabes qué es lo que digo que voy a hacer, Amparo, Luciana, el año que viene? ¿Qué? Ese tema de anotar. Viste que yo como mucho afuera porque trabajo mucho en la calle, ¿verdad? Anotar mis gastos. Gastos hormigas Porque se le dice. Para mí que ahí estoy perdiendo y nada. Es estoy muy tirando mucha probable. plata sin darme cuenta. Así que vamos a prepararnos para el 2026. Gracias, Luciana, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme.